en Derecho Público, catedrático también en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Informático, con quien venimos desarrollando un ciclo sumamente interesante, muy importante, que tiene que ver con algo que no se lo está tratando por ahí, y creo yo que ese es un honor para mí, contar con el doctor Rubén Flores Dauquevicius para ir desarrollando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del análisis estrictamente jurídico y desde la visión de un catedrático de Derecho, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, por supuesto, abogado, pero catedrático en Derecho Público y Constitucional, la constitucionalidad de esta ley de urgente consideración, que, bueno, se promulgó y que plantea, digamos, profundizar institutos que están previstos legalmente. Y tratamos varios temas, pero hoy vamos a tratar el tema del agravio de la autoridad policial según el artículo 173 de la LUC, que agrega una disposición legal al artículo 11 del Código Penal. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buen día, Rubén. Buen día a todos los operadores de la radio y especialmente a Maxi. Y buen día a nuestra querida y audiencia, que es la que nos motiva a estar aquí, más allá de la amistad que nos une. Sin duda. Con usted. Que ¿Estamos tuvimos bien? una cantidad de preguntas, doctor. Y siguen cayendo preguntas. Bueno, que vengan, que Así que... vengan. Estamos para eso. Cuando me sienta muy acorralado contra las cuerdas, bueno, voy a ver si hago la de Muhammad Ali o algo por el estilo. Ah, Y bueno, buen ejemplo ese, ¿eh? Hay que bailar bastante ahí. Ah, mira, bailaba Muhammad Ali, Sí, bailaba. sí. Era un genio. Qué Tenía unas crack. piernas para ser un boxeador de peso pesado, tenía unas piernas de oro. Sí, Y sinceramente. así es la vida. Bueno, Bueno, estamos muy bien. ¿Usted cómo está? bien, gracias a Dios, bien. Ya con la segunda dosis recibida y bueno, cuidándonos, cuidándome, cuidando mamá, que ya está por recibir la segunda dosis de Pfizer. Mis hermanos todos también, así que bueno, gracias a Dios vamos bien, doctor. ¿Usted bien? Bien, perfecto. Bueno, Trabajando siempre sí, y, le veo. e intentando devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad me dio Sin en este duda. momento. Y vaya que lo está haciendo, bueno, como lo hace todos los días, por supuesto con su intenso trabajo, pero acá también en este programa, y yo le agradezco públicamente. Doctor, el artículo 173 de la LUC agrega una disposición legal al artículo 11 del Código Penal sobre agravio a la autoridad policial. ¿Qué dispone este artículo? Bueno, este artículo tipifica un delito. Usted sabe que en el derecho penal los delitos deben estar expresamente establecidos. Uh-huh. Y las conductas deben ser lo más, el tipo penal, la conducta que se describe, debe ser lo más cerrada posible. Yo voy a ser, como de costumbre, llano en la forma de expresarme, porque no estoy en la cátedra, y por tal motivo digo esto, porque además se está discutiendo, es otro tema para conversar, oportunamente diría yo, Sí. se está discutiendo el famoso problema del delito de peligro. Sí. Y entonces allí hay opiniones respecto de que es un delito en blanco o es un delito con conductas tipificadas en forma abierta. Difícil de probar, además. Uh-huh. Difícil de probar, escuché hoy que decía una jueza. Claro, se está discutiendo bastante por allí. Hay personas que están a favor, hay personas que, en fin, hay diversas opiniones dentro de la coalición, en fin, etcétera, digo. Por eso es importante, ya que estamos hablando de un delito, tener presente cómo se tipifica un delito generalmente en el derecho penal. Bien. Tipificar. Entonces, nosotros hablamos de tipos. Entonces, las normas penales generalmente describen una conducta determinada, la cual van a penar, y después la penalizan. Así, por ejemplo, en forma muy clara, en un delito muy claro, es que cualquiera, el que, con intención de matar, con intención, dolo, con intención de matar, diere muerte, será castigado con. Esa es la tipificación del delito de homicidio. Exacto. Simple, doloso. Bien. Porque hay intención.
sí. Eso es un tipo penal. El que con intención de matar diere muerte será castigado. Delito de homicidio. Bien. En el tema del delito de peligro, lo veremos más adelante. Lo veremos, sí, claro. Si es que corresponde, si es que se sanciona. Ujú. Pero lo que sí nos convoca hoy es el delito de agravio a la autoridad policial. Muy bien. Entonces, este delito también describe una serie de conductas Ujú. que son penalizadas. La norma es muy clara, es un tipo cerrado, o sea, es una tipificación cerrada. Ujú. No hay vuelta, no es de peligro, no hay, desde mi punto, no es un delito de peligro, no, o delito en blanco, en fin, etcétera, Sí, sí. como se le dice habitualmente, sino que es un tipo cerrado. Y dice, el que escúcheme los verbos nucleares. A ver. En derecho penal se habla de verbos. Iba a ir a eso después, sí. Sí. Si Se quieres. habla de verbos. Es decir, Exacto. Es hoy decir, hablábamos del homicidio. El que con intención diere muerte. ujú. Y aquí los verbos nucleares son obstaculizar, el que obstaculizara, Sí. obstaculizare, verbo, agravie, agraviar, Sí. atente, atentar, arroje objetos, Ujú. tire piedras, por ejemplo, hablando más comúnmente, Sí. amenace, Sí. te voy a, en fin, etcétera, lo que fuere, o insulte a la autoridad policial, a los policías, Mm, 2 puntos, mm. en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Sí. En el ejercicio de sus funciones, Bien. o con motivo de estas, o con motivo de estas funciones, Claro. será castigado con una pena de 3 meses a 18 meses de prisión. La pena es una pena Leve. no muy alta, 3 Mm, meses a 18 meses. mm. Y lo que importa también es que la ciudadanía y los habitantes del país sepan que habla de 3 meses a 18 meses de prisión. Entonces, en muchas oportunidades, inclusive cuando ingresamos en la facultad, nos preguntamos qué diferencia existe entre prisión y penitenciaría. Sí. Sí. Porque te dice 18 meses de prisión, te dice 3 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de grado. Ujú. Es de grado, porque no se agrava necesariamente las condiciones de reclusión por ser penitenciaría o ser prisión. Ujú. Es decir, no existen establecimientos diferentes, esencialmente, ¿no? No existen Sí, sí. establecimientos diferentes, etcétera, más allá de las categorías que se puede tener en cuenta a los efectos de la reclusión de hecho. Es decir, Ujú. una cosa es un homicida y Sí, otra cosa es un estafador. claro. Por algo está la cárcel central o determinados Exacto. establecimientos penales. Ujú. Ese es el tipo, esa es la descripción de las conductas que tipifican este delito. Claro. Así que usted, doña María, si obstaculiza, amenaza a un policía Mm. en el ejercicio de su función o en virtud de su función, Mm. puede ser castigado. Tipifica el delito. Tipifica, sí, sí. Sí, lo tipifica claramente. Tipifica. A ver, usted me está viendo, la audiencia no me puede, usted no me está viendo, yo lo veo a usted, Mm. pero digo, en este sistema. Pero tipificar significa, yo estoy con mis 2 manos como tomando una pelota de fútbol, ¿sí? Ujú. Sí.
Tipificar significa que la conducta, obstaculizar, por ejemplo, Sí, ingrese derechamente en el tipo, en la descripción penal. claro. Sí, se tiene que ¿Sí? cumplir con esos verbos. La acción Exacto. tiene que estar dentro de estos verbos que tipifica la ley, ¿no? Inclusive encapsula, define con mucha precisión en qué consiste el delito. No puede ser de otra forma. Claro, No claro. puede ser de otra forma. Más allá de que en la doctrina penalista se hable de delitos o de tipos más o menos abiertos, en fin, etcétera, Ujú. no es un tema para desarrollar en este Sí, momento. sí, sí, claro, claro. Digo, pero sí, encapsula, como dice usted. Ujú. Es muy claro, digo, es muy Claro, claro. Y lo que trata de hacer es, de alguna manera, más allá de la posibilidad de que pudieran existir otro tipo de delitos, se me ocurre el desacato, yo por ejemplo, le iba a preguntar, sí, por se ejemplo. puede tipificar en otras conductas, Ujú. ¿sí? Sucedió, por ejemplo, en Maldonado, con la famosa reunión que se hizo en la Plaza San Fernando, Mm. que la fiscal correspondiente se expidió por la formalización, por el delito de desacato con respecto a determinadas personas que, habiendo sido notificadas que no se podían reunir Ujú. en virtud del cumplimiento de los decretos dictados, de la ley, perdón, de la Sí, ley, sí. no de los decretos, de la ley dictada a los efectos de evitar las aglomeraciones, habían hecho caso omiso a eso, Claro. a esas advertencias, Mm. y allí la fiscal tipificó El delito de eh, desacato. de desacato. Que es Desacato por desobedecer, ¿verdad? Desacato es claro, desobedecer una orden de la autoridad. Ujú. desobedecer una orden de la autoridad o su investidura, porque también está el atentado por allí, que es otro delito. Ujú. Digo, están muy próximos. Sí, Pero sí, este es muy claro, este es muy claro. Los verbos nucleares, o los sí, verbos centrales, nucleares, sí, tipo de la descripción delictual, son bien precisos. sí, claro, 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 claro. Son bien, pero bien precisos. Doctor, hay que aclararle a los oyentes que de pronto no tienen información jurídica que verbo nuclear, usted hace referencia al verbo que le da sustancia al delito, se tiene que cumplir con ese verbo que específicamente narra el legislador, que ahí hay una particularidad del derecho penal, como bien dice usted, que es la tipificación bien concreta del delito. No puede prestarse a una redacción muy abierta, sino que lo encuadra dentro de esos verbos que narran la acción delictiva. En este caso, el que obstaculizare, el que amenazare, arrojare, insultare, incluso en términos en tiempo condicional, ¿no? Es decir, está abierto a la posibilidad de que eso ocurra dentro de estos verbos, que alguien cometiera esa acción. Y, y me parece importante, doctor, también cuando explica la ley, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de estas será castigado. Es decir, cuando eso ocurre, obstaculizar, amenazar, insultar, arrojar, en el ejercicio de las funciones de la autoridad policial. Claro, Ujú. claro. Ese tema para algunos penalistas como Rosin o Roxen, Ujú. que es un alemán, o Sí, Wenzel, que discutieron sobre los tipos abiertos, podría dar lugar a alguna interpretación que no viene al caso. bien, bien. Porque allí habría que ver, se tiene que analizar por el juez si estaba en el ejercicio de la función e inclusive se deja, usted tiene que verlo también, porque Claro. yo puedo amenazar a un policía Mm. que está en el almacén Comprando, comprando. claro, En ese caso tipificaría, si lo amenazo, tipificaría el delito de amenaza, por ejemplo. claro, Podría ser, sí. pero no sería este. Ujú. Entonces allí digo, esas expresiones en el ejercicio, sus funciones, etcétera, hay que verlo claramente. Pero vamos a ver un ejemplo. Mm. Vamos a dar un ejemplo que siempre es lo mejor. Yo siempre digo lo mismo. Yo en este momento puedo cerrar los ojos y ver lo que voy a decir. Ujú. Porque el ejemplo que voy a dar es muy claro. Eh, Precisamente los policías están acordonando determinados edificios en una marcha. Sí, Es bastante habitual. sí, sí. Ha sido inclusive
elementos que han sucedido hace unos años atrás, en otros gobiernos, digamos, para decirlo así, para hablar claro, digo. Sí, sí, sí. Puede suceder ahora, Ujú. que hay determinadas marchas que a veces agreden o intentan agredir determinados edificios que consideran que no comulgan con sus ideas. Bien, sí. Es así. Eso, ¿Sí? sí, sí. Imagine, cierre los ojos e imagine. Ujú. ¿Ah? Sí. Los policías acordonando, Ujú. por ejemplo, una iglesia, vamos a hablar claro. Sí, Por claro. ejemplo, una iglesia. Sí, sí, sí. Vamos a hablar claro. Sí, Vamos sí. a hablar directo, porque no tiene nada de malo ni de bueno. No, no. No estoy ni a favor ni en contra, estoy diciendo un hecho, nada más, estoy escribiendo. ¿No? Ujú. Imaginemos una iglesia, una serie de personas que van caminando en una marcha legítima, porque la marcha es legítima, mientras van caminando, es legítima. Van caminando, cantando, lo que sea, es legítimo. Sí, claro. Claro. Pero, como hay a veces algunos inadaptados, el Ministerio del Interior dispone un acordonamiento, por ejemplo, en la iglesia del Cordón. Exacto, exacto. Sí. Está acordonado, fantástico. Y dentro de esa gente que va marchando, pasan 2 o 3 sujetos Ujú. y lo que hacen es Tiran piedras a la iglesia tiran piedras, sí, tiran piedras a la iglesia, amenazan a los policías, etc. Sí, Listo. Tipificó el delito. claro, claro. Exacto, es así. Ellos están en el ejercicio de la función. Por supuesto, están en el ejercicio de la función. Son los efectivos que están policiales en ejercicio de su función, protegiendo un acordonamiento de un edificio público X, y pasan una marcha que, como usted dice, es lícita, porque incluso obedece al principio de la libertad de reunión, por ejemplo, Por de supuesto. expresión, pero de pronto se paran algunos, yo qué sé, energúmenos, fanáticos, no sé, lo que sea, y se dedican a tirarle piedras a ese edificio o a querer pintarrajearlo, o lo que fuere. O Ahí hay, agreden, ahí hay agresión, claro, claro. o Ahí hay agreden a los agresión. policías. Y agreden a los policías. En este momento estamos con los derechos de asociación y de reuniones, y con el derecho de reunión ¿Mm? bajo determinada legislación, ¿cierto? Sí, claro, exacto. Que es transitoria, totalmente. Transitoria, claro, claro. Sí, Pero sí. digo, pero de cualquier manera es muy claro, se visualiza. Claro. Ujú. O sea, el ejemplo que acabo de dar es diáfano. Es bien claro, doctor. Le voy a otra pregunta, porque me queda una, pero no la voy a hacer ahora, porque si no, nos vamos mucho de tema. Porque siempre con usted veo que como amigos nos ponemos a hablar y mire esto también que yo veo en esta disposición legal. Exceptúa de dicho concepto de agravio al ejercicio de libertad de prensa y a la mera protesta ante la acción policial, ¿no? Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y esto qué efectos trae aparejados? Digamos, esta excepción a este delito, ¿qué efectos tiene? Porque acá están exceptuados entonces de este agravio el ejercicio de libertad de prensa y la mera protesta ante la acción policial. Claro, porque digo, por eso yo decía que el delito es diáfano. O Muy sea, claro, sí, la tipificación es muy clara, digo. sí, claro. En primer lugar, la libertad de prensa está regulada en el artículo, especialmente en el artículo 29, hace relación al sagrado derecho de la libertad de expresión de pensamiento. Claro. Usted está ejerciendo la prensa. Seguro. Para eso tiene que pensar y después expresar su pensamiento. Entonces, está expuesto. Exacto. Sin perjuicio de las responsabilidades a posteriori. O sea, usted podrá incurrir en algún delito de prensa a posteriori, pero no en este delito. No en este delito, pues está exceptuado. Asimismo, la protesta ante los efectivos Acción. policiales, si es una protesta pacífica, También no está amenaza, no obstaculiza, no tira piedras, sí. etcétera. Sí, me imagino pancartas o el voceo de pronto de cierta gente, pero que se mantiene en línea distanciada del cordón policial, ¿no? En ese caso es lícito. Claro. Es legítima porque usted está ejerciendo su derecho, y reitero y subrayo, está ejerciendo su derecho sagrado de la libertad de expresión. Sí, claro, Usted claro. se está expresando nada más. Sí, sí. Ahora, una cosa es que yo me exprese y otra cosa es que le tire piedras. Por Que mi supuesto. forma de expresión le tire piedras. Y voy a contar una anécdota muy breve. Muy, muy breve, porque además no voy a filosofía.
Muy breve, muy breve. Hace unos, dicen que Buda en determinado momento, Siddhartha Gautama, Buda, Sí, 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 fue príncipe. escupido. Si estaba dando una charla y fue escupido. Mm, Entonces vino un discípulo, mm, después que sucedió el hecho, vino y le dijo, ¿por qué no reaccionaste? mm. Bueno, le dijo, esa es la forma que tiene él de expresarse. Entonces, evidentemente, una cosa es expresarse libremente y otra Sí, cosa es que te escupan, o sea, o que te agredan. por supuesto. Son formas diferentes, Sí, sí. pero me acordé de esa anécdota porque es bien interesante, digo, Ujú. cómo reaccionó en ese caso supuestamente el Buda. Doctor, sobre ese tema Buda, se ve que Buda, claro, no había llegado el tiempo de leer los principios del liberalismo, porque el principio fundamental es el principio de no agresión. Ese es Totalmente, el pilar que fundamenta la filosofía liberal. totalmente, Claro. totalmente, Ujú, totalmente. Así que entonces, evidentemente, ujú, la libertad de prensa es especialmente protegida en nuestro derecho. ujú. Es un elemento fundamental dentro de la democracia, porque forma la opinión pública, Claro, y sin perjuicio de las ulterioridades, artículo 29 de la Constitución. muy Y bien. la mera protesta pacífica es Ujú. un ejercicio del derecho de libertad de expresión. Claro, claro, está dentro, No justifica, por no supuesto. agrede, no obstaculiza, no agravia, no atenta. Se expresa. Simplemente sujetos en el mismo ejemplo, perdón, el Ujú. mismo ejemplo frente a la iglesia. Llegan frente a la iglesia, está acordonada, se paran y empiezan a golpear las manos. Me parece, digo, será un elemento que definirá el juez oportunamente. Sí, Me parece prima facie sí, que sí. las personas no están incurriendo en el delito porque simplemente están aplaudiendo. No, claro, claro. En todo caso, capaz que sale el cura, a ver qué pasa. Sí, para ver si lo están llamando. No creo, no creo. Si hay una multitud, no creo. Pero Para ver si lo fue están una chanza, llamando. doctor. Sí, sí. Muy bueno, Doctor, sí. le hago un poco la del estribo porque nos corre el tiempo. Circunstancias agravantes y atenuantes que también hacen al derecho penal, que siempre se establecen. Es muy importante que usted nos explique en qué consisten, si están previstas las circunstancias agravantes y las atenuantes de este delito, tipificado por este artículo. Eh, es muy importante siempre en el derecho penal y en el derecho sancionatorio. Ujú, Si me permiten los oyentes, un segundo, es decir, nosotros tenemos el derecho sancionatorio, el derecho que pena. ujú. Y la pena puede ser penal Sí, o puede ser, por ejemplo, administrativa, bien, en un procedimiento disciplinario a un funcionario. bien. Cuando usted está aplicando el derecho sancionatorio, siempre tiene que ver lo que se llaman las alteratorias. Y ahora voy a ser más llano. Mm, Las alteratorias son las agravantes y las atenuantes que rodean al tipo. Las muy bien. agravantes y las atenuantes que rodean al hecho, Al hecho, a la comisión de ese delito, a ese hecho. a la comisión de ese delito. Es Mm, decir, por ejemplo, que el sujeto le tira piedras a los policías. Bueno, ¿qué agravantes pueden existir? La norma es muy clara también. ujú, Y tipifica especialmente 4 agravantes. ujú. En primer lugar, que la conducta sea ejercida por 3 o más personas, Sí, sí, que la conducta sea ejercida contra más de un funcionario claro, policial. claro, Eso supone justamente un acordonamiento, bien, un hecho sí, más duro, digamos. Hay ujú, más policías para proteger porque la cosa es más complicada, claro, más fácil según el Ministerio del Interior. ujú, Esa es otra agravante. Otra agravante es que la amenaza, el atentado, etcétera, sea contra personal jerárquico, ujú, que tenga jerarquía sí, un de comisario, por policía, ejemplo. Ujú, que sea un inspector general, por decirlo así, claro, claro, no esté la cúspide. sí, O sí, sea, que sea un inspector general, por ejemplo. sí, por ejemplo. Ujú, Y, asimismo, que la conducta, el agravio, mm, la amenaza, sea cerca o próxima a las inmediaciones donde el funcionario
presta sus servicios. Claro. Es claro. Es decir, si me permite, otro ejemplo. Vamos, nos juntamos, empezamos a golpear las palmas, aparentemente en una situación pacífica, y enfrente a la comisaría primera, quinta, séptima, la que sea, Sí, y estamos cerca del lugar donde trabajan. sí, claro. Y de repente le empezamos a tirar piedra, y de repente hay dos sujetos allí medio desaforados que empiezan a tirarle piedras O amenazan, a la claro, sesional. claro, Bueno, eso es un agravante, claro. porque estamos perturbando el ejercicio de la función de los policías próximamente al lugar en donde desarrollan sus trabajos. Y implica Eso una... agrava Claro, la pena, o sea, sí, lo que sí, hace es agravar la pena, y las atenuantes están establecidas diciendo de la siguiente manera. Es circunstancia atenuante, estoy leyendo, sí, sí, la retractación, o sea, es muy claro, la retractación del sí. ofensor aceptada Por el por ofendido. el funcionario en cuestión, tiene que ser aceptada por el funcionario agraviado, al que se le tiró piedras, etc., y manifestada y asentada, dicha y asentada en el acta de una audiencia. Ahí está, documentada en el acta de una audiencia. Y debe Esas son ser... las atenuantes y las agravantes Bien. que pueden aplicarse a este delito de agravio a la autoridad policial. Según el artículo 173. Doctor, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo, nos viene el doctor Ronco. Una conclusión final rápida, si le parece bien, como para cerrar este tema. Es un tema muy importante. Yo creo que vamos a tener preguntas sobre esto también. Me parece perfecto y estamos para eso, y volvemos a lo mismo. Es decir, si le han llegado muchas preguntas, etcétera, o usted estima el caso, la próxima vamos a ellas. Bien. Contestamos, porque es importante no dejarlas pasar mucho tiempo. No, por supuesto, por supuesto. Si le parece. Coincido, no, coincido totalmente, Vamos así a que ello. lo dejo a su criterio. A mí me parece que este delito que está siendo impugnado, o mejor dicho, está intentando ser impugnado mediante el referéndum, o sea que se están juntando las firmas correspondientes. Sí, sí. Es un delito que es muy claro, es un delito que está tipificado seriamente, en el sentido que no le encuentro ningún tipo de... No hay cabos sueltos. No hay cabos sueltos. No. O sea, usted podrá estar a favor o podrá estar en contra. Sí. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. O sea, volvemos a la libertad de expresión, volvemos a la libertad de pensamiento. 2 puntos, fundada. Sí. Entonces, en eso estamos tratando de que nuestros escuchas sepan de qué se trata, que formen su opinión legítima, a favor o en contra, sí, sí. Pero que formen su opinión informada. Exacto. Y desde mi punto de vista, como abogado, me parece que el delito es muy claro, es decir, es muy claro, está tipificado, los verbos nucleares o los verbos que tipifican el delito son precisos. Muy claros. Muy claros. El lugar en donde se comete o se puede cometer el delito, por ejemplo, agravado, es muy claro, cerca de la comisaría, por ejemplo, o cerca de, no sé, digo, de cárcel central, por decirlo así. Sí, sí, sí. Es muy claro. Después, es muy claro que no se penaliza en el ejercicio del derecho de libertad de expresión. Claro. Y tampoco se tipifica cuando el hecho es pacífico. Una manifestación pacífica, claro, claro. Está muy claro, doctor, muy claro. No prohíbe el derecho de... No, para nada. De reunión, de reunión convocada, como dicen ahora, autoconvocada en algunos casos. Sí. Reunión convocada o reunión no convocada, es decir... Espontánea, sí. Ahí está, no me salía la palabra, gracias. No, como reunión espontánea, pero mientras que sea pacífica. No se prohíbe esa reunión, claro. Sí, por supuesto. ese tipo de manifestaciones, porque no se podría prohibir. No, claro.
Claro, violaría el Estado de Derecho. Violaría el Estado de Derecho. Y el Doctor, ejercicio era libre, el ejercicio pa, del libre derecho a expresarse. a expresarse De que es un... perdón, el libre derecho a expresarse en forma pacífica, Mm. respetando el orden público Mm. y el derecho de los demás. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Respetando el derecho de los demás, sin alterar el orden público, principio de no agresión, derecho fundamental, el derecho a la libre expresión que tenemos todos. Doctor, muchísimas gracias una vez más por estas lecciones y que es muy importante en este momento del país que estas cosas se aclaren y que los oyentes, como usted dice, tengan una muy buena información para después resolver libremente si están a favor o en contra de esta, bueno, campaña que pretende derogar estos 135 artículos que usted muy bien va, bueno, haciendo un discernimiento y explicándonos desde el punto de vista estrictamente jurídico. Una vez más, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias a ustedes especialmente, a todas las personas que están apoyándonos en la radio, para que esto se realice de la mejor manera posible, y especialmente a nuestra querida audiencia. Nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante. El próximo jueves, doctor. Y nosotros, por supuesto, por vía interna seguimos trabajando como siempre, los hiperactivos. Totalmente, hiperactivos. Gracias, doctor. Gran jueves. Abrazo grande. Igualmente, igualmente. El doctor Rubén Flores Dapkevich.